Muy buenos días con todos. En primera instancia, deseamos que se encuentren bien y en unión de su familia. Gracias por conectarse a nuestro webinar Familias Empresarias, no perder la brújula durante la tormenta, organizado por Avantage, la firma consultora especializada en empresas familiares, que en una iniciativa conjunta con The Family Business School, le queremos transmitir un mensaje de confianza y tranquilidad para superar estos tiempos de incertidumbre. Disfruten el webinar. Muchas gracias, Jorge. Y efectivamente, mi nombre es Cintia Varela y yo soy presidenta de la Family Business School, que es una organización que busca promover buenas prácticas y compartir ejemplos reales. Y en este caso, uno de ellos es justo este webinar de empresario a empresario, donde nos acompaña la familia San Román. Está el señor Máximo, junto con su esposa Irene, y ellos son fundadores del Grupo Nova, son unos empresarios exitosos del sector metalmecánico, educación, alimentario. El señor Máximo ha presidido diversos gremios importantes, y además creo que es importante poder tenerlos en esta oportunidad para poder transmitir justo esos mensajes de, ok, ¿cómo no perder esta brújula en momentos de cambios, de incertidumbre? Así que sin más, les doy la bienvenida y un fuerte abrazo y agradecimiento al señor Máximo y a su esposa Irene por estar con nosotros. Les doy la palabra para que puedan empezar a dar la charla que tenemos planeada. Muchísimas gracias. Muy buenos días, Cintia. Muy buenos días, Jorge, y a todos los que nos están viendo y escuchando. Quiero primero agradecer, pero de todo corazón, a Cintia, una chica extraordinaria que tuve la oportunidad de conocerla, trabajar juntos, nos ha orientado a nosotros de alguna manera en las empresas familiares, y de ella tenemos recuerdos gratísimos del tremendo esfuerzo que hacía de tratar de integrar a toda esa gran colonia de empresas familiares que hay en el país. Yo creo que la principal característica que tiene nuestro querido Cusco, querido Perú, es principalmente la fortaleza de sus empresas familiares. Y la verdad que hay un sinnúmero de experiencias, muchísimas exitosas de empresas familiares, y creo que esa es la razón fundamental de nuestra fortaleza como país y como sociedad y como cultura. Dicho esto, este tema de la pandemia del coronavirus, que realmente está asolando no solamente al Perú, a todos los países del mundo, es preocupante, pero esa preocupación creo lo escuchamos a diario en los diferentes medios de comunicación. Todos los días nos hablan de esto, de estadísticas, nos comparan con estadísticas de otros países, pero la real es que tenemos el virus. También tenemos muchísimas recomendaciones, que coinciden la mayoría, en que definitivamente el aislamiento es lo más importante para frenar la multiplicación del contagio de esta pandemia. Pero de ese tema lo hablan muchas personas, los medios de comunicación, los especialistas en el tema, pero creo que a nosotros debería convertirse en lo que yo siempre planteo. Nosotros tenemos que ser expertos, hábiles, diestros en saber convertir una dificultad en una oportunidad. Nuestro país, que es maravilloso, yo soy un admirador no solamente de su gente, que son hábiles, creativos, ingeniosos, y que hemos soportado pandemias increíbles anteriormente, pero todavía estamos aquí con la misma habilidad, con el mismo ingenio, con la misma oportunidad. Pero ¿qué es lo que nos está faltando? Justamente en el tema de oportunidad. En la oportunidad nos está faltando volcarnos concretamente al tema de educación. Ni siquiera educación, capacitación. Eso es clave. Nuestro país, así como tiene personas tan hábiles y brillantes, imagínate, Cintia, en una oportunidad que viajaba a China, que conozco hace 30 años y que para mí es un modelo de admiración y de seguir como un país que era inmensamente pobre, con 1.300 millones de chinos, donde habían pasado años antes una hambruna en el periodo de Mao Zedong, donde murieron 50 millones de chinos. Imagínate, pudo una persona, un señor Deng Xiaoping,
una persona que discrepado con Mao logró enderezar y llevarlo a desarrollo. Yo soy seguidor de esos pasos. He visitado como 20 veces China durante 30 años y lógicamente veo cómo va avanzando. Y la clave de ellos es la educación. Y también, evidentemente, lo que es fundamental es el apoyar a las empresas privadas. Imagínate lo que dijo Deng Xiaoping. Deng Xiaoping dijo, bueno, señores, a mí, yo conozco este país, conozco mi país, y a mí y a este país y al gobierno que yo voy a presidir, no me interesa que el gato sea negro o blanco. Lo importante es que case ratones. Entonces, pragmatismo es lo que necesitamos también invertir. Entonces, si un país tan pobre como China ha logrado ser hoy ya la primera potencia en el mundo, y en poco tiempo, en 30 años, en menos de una generación, imagínate que yo he conocido a muchachos, porque la primera vez que fui fue hace 30 años, a muchachitos que trabajaban en el área de investigación y desarrollo. Yo iba a comprar máquinas, averiguar máquinas, cómo podemos fabricar máquinas para nuestro sector agrícola, pecuario, industrial. Entonces preguntaba y me encontré con algunos y conversé con ellos, lógicamente con un traductor, y los conocí. A los años siguientes me llaman y me invitan que ya han hecho su pequeña empresa. Y a los otros años ya no es una pequeña empresa, ya me ofrecen sus productos. Y hoy muchos de ellos son increíblemente empresarios exitosos que tienen trabajadores entre 5 y 7 mil trabajadores. Una personita, ¿no? Claro, ha juntado a su familia y nunca han perdido su humildad. Viven en un departamento, en esos edificios grandes, en un departamento. No es muy cómodo ni amplio, pero eso les da la confianza de poder compartir con su familia. Entonces, esos ejemplos yo los traigo al Perú. ¿Por qué no podemos hacer algo similar? Yo he seguido haciendo, claro, esa vez, las primeras veces, no querían hablar nada del Tiananmen, nada del periodo de Mao que fue durísimo, nada de los 4 líderes que en ese momento eran, nada de la revolución cultural porque estaba prohibido. Pero hay habilidad para poder saber preguntar. Y la forma de preguntar a esa persona y aprender con el objetivo de aprender. Yo preguntaba para aprender cómo es que estaban cambiando. Entonces era a través de cocina, de comida, de visitar, de dar un paseo, de pedirle que te acompañe para visitar una empresa, y ahí iba nutriéndome de todas las experiencias. La otra cosa que llegó a decir Deng Xiaoping, ha dicho, ¿quién ha dicho que socialismo y comunismo es sinónimo de pobreza? ¿Quién? Y inmediatamente él mismo se contesta, tenemos que crear las condiciones en China para que tengamos muchos chinos millonarios y muchos chinos multimillonarios, porque ellos nos van a ayudar a ser ricos al resto. Fíjate. Entonces, todo ese fenómeno de desarrollo de pilotos en la ciudad de Shenzhen fue la primera ciudad que está muy cerca a Hong Kong, entre Hong Kong y Guangzhou. Probaron ahí su teoría, vieron que tuvo resultado, y el resultado en 30 años es hoy, que tiene una capacidad increíble de avance, y ahora están en plena construcción de construir la línea de conexión de la ruta de la seda. Entonces, esas cosas me han permitido en estos días de enclaustramiento obligatorio, porque mi hija, yo tengo la suerte de compartir mi casa en este momento con mi esposa inseparable, ella, mi hija Carolina y mi nieta de 10 años. Y nos ha dado la oportunidad de reencontrarnos, porque antes nos veíamos o en el desayuno, o en la cena, o algunas veces los sábados o domingos, en el tiempo que nos quedaba libre. Pero hoy, al compartir con mi nieta, empiezo a cocinar. A ella le encanta la cocina, la pastelería, las galletas. Un día nos pusimos a producir, ¿por qué no hacemos tallarines? Que le encanta la pastelería con atún. Y yo le puse bastante cebollita picada, hice el rehogado, eso que le hice, con un poquito de ajo. Ella le ponía la pimienta. O sea, lo pasamos bien, pensando que este enclaustramiento para mí iba a ser una prisión domiciliaria, ha resultado una especie de
de motivo de aprendizaje permanente. Y eso es lo que recomiendo a nuestros amigos, a los que nos están viendo. No perdamos el tiempo. He comprobado, yo que soy reacio a la parte del Facebook, del YouTube, de Netflix. Yo era reacio porque como es tan complicadito estar buscando los títulos y a veces no lo sabes, pero con un poquito de paciencia lo puedes hacer. Ahora casi estoy un experto en saber buscar los títulos, porque ya no necesito ni siquiera escribir letra por letra, sino le pongo con el botoncito ese de la voz, entonces, y te selecciona el título. A veces se equivoca, o tú no hablas bien probablemente, pero llegas a conseguir. Y ahí está la información. No tienen idea lo que he fortalecido mis principios básicos, porque no todo nos da la escuela, no todo nos da el colegio, no todo nos da la universidad. Yo tengo el privilegio de haber pasado por la Universidad de Ingeniería, pero siempre quedan algunas dudas. Entonces, con la intención de ayudar a mi gente, ¿qué hacemos? He empezado a estudiar el origen del acero. He pasado por la edad de bronce, del acero, y me doy con la sorpresa que los chinos, ¿no?, y los egipcios fueron los primeros en descubrir el acero, y casualmente, y eso me fortalece. Y lógicamente, sí es bueno saber de dónde es el origen, ver las calidades de aceros que hay, porque hay aceros, nosotros tenemos aceros rápidos, aceros aleados, aceros al carbono y fierro fundido. Y eso, todo eso está explicado minuciosamente y con una metodología y pedagogía de profesionales. Entonces, yo creo que podemos ver esos temas como el acero, como también otros temas que a mí me apasionan, cómo es sacar de la pobreza a nuestros paisanos que viven por encima de los 3.500 metros, donde solamente crece paja. Es verdad, yo estaba ayudando el Palacio de Gobierno, cuando me han dado la oportunidad de ayudar a esa gente para poderlos sacar de la pobreza. Ese es nuestro talón de Aquiles, la pobreza en el país. Entonces, hay cantidad de información al respecto. Entonces, estamos en mejoramiento genético, transferencia de embriones, producción de embriones, y todo eso está explicado en todos los idiomas, hasta en el castellano, ¿no? O sea, hay información suficiente para aprender y contagiar a la gente que tú conoces en el campo. Es realmente interesante. Yo creo que lo estoy pasando no como quisiera, pero bien, ocupando el tiempo la mayor cantidad que pueda para aprender. Mi esposa, que de vez en cuando viene, ¿qué estás viendo? Ya estoy viendo cómo hacer pozos de agua, pozos para captar agua en el subsuelo, ¿no? Y hay pozos que se hacen manualmente, pozos que se hacen con mecánica, y cosas que se pueden hacer con toda facilidad y con recursos escasos, se puede hacer en cualquier lugar donde estemos cerca a una parte donde tengamos oportunidad de encontrar la napa freática en el subsuelo de nuestro paisano, de nuestro país. Entonces verás que estoy bien. ¿Qué serían mis recomendaciones? Porque yo sé que este tiempo es también corto. ¿Qué serían mis recomendaciones? Lo que yo he hecho en mi vida. Y ¿sabes qué? Lo más valioso que tenemos es nuestra identidad cultural. Los peruanos tenemos el privilegio de haber heredado genéticamente, por eso es el cacharro nuestro también, genética y culturalmente, ¿no? ¿No es cierto?, de nuestros antepasados los incas. Y ellos fueron maravillosos gestores, maravillosos investigadores, dominaron todas las ciencias del conocimiento. Hoy mismo es motivo de admiración por los expertos más destacados del mundo. ¿Cómo es que hicieron en su arquitectura? ¿Cómo hicieron en su agricultura? ¿Cómo hicieron para convertir los cerros empinados en terrenos de cultivo fértil, aprovechando el clima? ¿Cómo es que hicieron sus laboratorios de biotecnología? Fíjate, estamos hablando desde hace 600, 700 años. Es una pena comprobar que la ignorancia de los que nos visitaron quemaron todos nuestros bancos de información.
porque toda esa información del desarrollo de la papa, el desarrollo del zapallo, del tomate, del maní, estaba almacenado en computadores impresionantes, pero lastimosamente eran combustibles. Estos confundieron, los quemaron y hemos perdido mucho, pero ha quedado el talento, ahí está. Y fíjate, yo tengo la comprobación, si le das a un muchacho de cualquier parte de nuestro territorio nacional la oportunidad de enseñarle, de que esté cerca tuyo, de que recupere los grandes valores que lo tenemos en el subconsciente todos, que es el Allinta Muna, el Allinta Yacha y Allinta Rue, los convertimos en empresarios, en personas extraordinariamente exitosas. Entonces, esos ejemplos debemos mostrarlos. Yo te felicito realmente, Cintia, por esta iniciativa que tienes. Ojalá podamos compartir testimonio. Es verdad que no todos hablan con esa fluidez que estoy haciendo. A mí me ha enseñado, pues, la politiquería, el libro. Yo he venido hablando casi mi medio castellano, pero donde he aprendido a hablar y a discutir y a exponer es la politiquería. O sea, en mis tiempos libres, como tú sabes, he participado en la política. Yo he ocupado cargos muy efímeros como primer vicepresidente, presidente del Congreso, presidente constitucional, congresista y últimamente, inclusive en Palacio, ad honorem. Eso sí, también deberíamos mostrarle. Y decir que no se espante, como mi amigo Julio Velarde, ni tampoco Martín mismo, que se bajen el sueldo, dice la gran presidenta del Tribunal Constitucional, que una forma de contribuir al pueblo es bajarse un poco los sueldos. Lógico, ese sueldo de 45,000 soles que gana el Banco Central comparado con un sueldo mínimo es una distancia, es una brecha increíble. Y en el sector burocrático de administración, ellos ganan el sueldo, si bien es cierto, con su trabajo, pero cogen el dinero que les debe corresponder a los pobres, para hacer colegios, para hacer universidades, para hacer desarrollo agrícola. Entonces, creo que la presidenta del tribunal ha hecho muy bien en tocar ese tema, pero lastimosamente, lejos de aprovechar esta brillante oportunidad, algunos dicen es mínimo, claro, mínimo para ellos, pero para los empresarios que pagamos esos impuestos, ¿de dónde vive el Estado? ¿De qué vive el Estado? Desde la contribución de todos los empresarios, grandes, pequeños, medianos, y hasta de la población, porque la misma población, al pagar los impuestos, está pagando el derecho de que administren ese dinero, que es de todos los peruanos, pero sin embargo hemos visto que no se está administrando bien. Creo que esta es una oportunidad. Creo que cuando pase esto, nunca vamos a ser los mismos de antes. Nos va a permitir reflexionar, nos va a permitir hacer un análisis de lo que estamos haciendo, de lo que podemos hacer en el futuro, y eso es, creo que, la mejor enseñanza que vamos a tener. Hay muchos otros temas que tocar, pero no quiero pasarme del tiempo. Tengo ya alguna pregunta ya tengo una pregunta justo para usted. Encantado de hacerlo, ¿no? Entonces, yo quiero también escucharlos a ustedes, compartir. Es una forma de retroalimentarnos, o confirmando lo que nuestras apreciaciones, o corrigiéndolas, o mejorando nuestras opiniones. Nosotros tenemos que ser siempre humildes para aprender, siempre humildes. Y finalmente te digo dónde están esos 3 principios que los recomiendo. El Allinta Muna, el Allinta Yacha y Allinta Rue. Como yo sé que el 90% o 99% de los que nos están viendo no lo conocen bien esos temas porque es nuevo, porque nos han tapado el cerebro con el Ama Yuya, Ama Sua y Ama Kaya. Eso sí lo saben el 99% de los peruanos, pero eso no es verdad. Eso fue unos temas, parte de todo ese código de ética que había en la cultura nuestra, en la cultura quechua, en la cultura aymara, en la cultura inca, y lo tradujeron. ¿Para qué? Para justificar su latrocinio, para justificar su moral, porque dice, Amayuya, no mentir. ¿Y qué pasa en nuestra sociedad? El más grande mentiroso y sinvergüenza y demagogo resulta ser presidente de la República. Ama Sua, prohibido robar, prohibido apropiarse de la con. Y la gran mayoría de estos representantes, y algunos hasta han sido presidentes, y
que se roben el dinero. Eso estaba prohibido. Llama que ya no seas ocioso, no seas holgazán. Esas tres cosas es con lo único que nos enseñan en las escuelas y en los colegios. Pero se olvidan de la Yinta Munay. En la Yinta Munay está lo más valioso que tenemos nosotros. Está en el Munay, engloba los valores, la moral, los principios. La traducción literal de la Yinta Munay es quiere bien, quiérete bien, ama a tu prójimo como a ti mismo, cultiva un alto nivel de autoestima personal. A la primera persona que tienes que querer, que tienes que amar, que tienes que admirar entrañablemente, eres a ti primero. En esa medida que te aprecies, que te valores, puedes prodigar cariño, afecto, amor al prójimo. El segundo principio, que es fundamental también, es el Ayinta Yachay. El Yachay engloba el principio del conocimiento, la importancia del conocimiento. La traducción literal de Ayinta Yachay sería: aprende bien, aprende lo buenos, capacítate bien, prepárate bien, entrena tu cerebro a almacenar conocimiento en forma ordenada. ¿Cuál es el propósito? Para que cuando le hagas una pregunta, tengas una inquietud, le des tiempo suficiente a tu cerebro para que procese toda la información relativa a ese tema y que sea capaz de entregarte una respuesta positiva, una respuesta real, una respuesta inteligente. Esa es la razón por la cual es la importancia del conocimiento. Y hoy verás que en el mundo lo más importante es el conocimiento, y los países de primer nivel invierten hasta el 7% de su PIB en conocimiento, y nosotros estamos en 2.3, 3.5. Entonces, ese es el segundo principio. Y el tercer principio, que es tan igual como lo otro, es el Ayinta Ruay. En el Ruay es el principio que engloba la actitud de la persona. La traducción literal del Ayinta Ruay sería: Ayinta Ruay, todo lo que hagas, hazlo bien, hazlo con cariño, hazlo con amor, hazlo con pasión, hazlo con entrega. ¿Y sabes qué? Esos tres conceptos tienes autorización para poderlos practicar y poner en funcionamiento ilimitadamente. No debe haber ningún límite, ni para querer, ni para conocer, ni para el aprendizaje, ni para la actitud. Con eso quiero terminar y me pongo a disposición de ustedes para escuchar vuestras interesantes preguntas. Ya tengo tres preguntas. No, pero muchísimas gracias, señor San Román, muchísimas gracias, señor Irene. Efectivamente, creo que son diferentes oportunidades que nos dan este entorno nuevo que estamos viviendo, y sobre todo creo apreciar que al final hay diferentes iniciativas que se van realizando, y que claro, todos tenemos que poner la mano, poner el hombro, pero acá hay una pregunta que quisiera hacerle, que me han hecho llegar, que dice lo siguiente: Nova tiene más de 40 años y ha sobrevivido a muchas crisis políticas y económicas en el país. Como empresario, ¿qué reflexiones podría brindarnos respecto a los aciertos y desaciertos que a veces cometemos en los peores momentos de la economía del país? Yo creo que lo he sintetizado en parte al momento de decir que yo soy siempre optimista y quiero poner en práctica siempre algo que digo. Nosotros tenemos que ser expertos, hábiles, para saber convertir una dificultad en una oportunidad. Un error en una oportunidad. Tenemos que ser perseverantes. Y en este momento, donde todos nos tienen en casa y todos nos tienen frente a un televisor, frente a una computadora, tenemos que aprovechar esa oportunidad para aprender, para captar, para ilustrarnos y para seguir modelos que ya existen, porque no vamos a hacernos tampoco los inventores de la pólvora, ¿no? Entonces, creo que esa es la gran oportunidad que tenemos. Es verdad que yo recuerde, por historia, lógico, no lo hemos pasado situaciones dramáticas, pues, por ejemplo, el mismo acto de la conquista de la presencia de los españoles fue un episodio traumático donde nos persiguieron, humillaron, y hasta hoy no somos capaces de reaccionar. Por eso hay un inconsciente colectivo de deuda que todos nos debe a nosotros.
¿no? Eso hay que ver cómo podemos olvidar ese tema. Entonces, pero ha habido dramático, pero hemos sobrevivido. No ha pasado como en otros lugares donde han aniquilado totalmente, ¿no? A su mínima expresión. Aquí todavía estamos vivos y somos mayoría. O sea, esa debería ser nuestra ventaja competitiva. También hemos sufrido muchos contratiempos por egoísmo de nuestras autoridades y por mezquindades, como en la Guerra del Pacífico, por ejemplo, donde arrasaron con nosotros, destruyeron, se llevaron hasta nuestras bibliotecas, los otros quemaron nuestros grandes bancos de información de computadoras, pero los otros se llevaron hasta nuestras bibliotecas. Entonces, pero también hemos sabido sobresalir, pero ahí también hubo la participación de un cholo, y mi apellido está ahí, Cáceres. Si no es Cáceres, ¿qué hubiese sido de nuestro país? Porque estaban ya a un punto de aniquilarlos completamente, pero Cáceres fue con la gente indígena, con la gente más pobre, con la gente originaria de los incas, que se atrevió a convertirse en el demonio de los Andes y los corrió a los chilenos y permitió que se hiciera el acuerdo de paz, aunque lo firmamos en pésimas condiciones, pero ya nos habían puesto de rodillas justamente con la gente de la oligarquía de esa época. Eso también fue un drama increíblemente que afectó. Pero hemos salido también de ahí. Después ha habido otro episodio ya casi real, cuando estamos a punto de desintegrarnos como país. Ya se habían partido ya, parte a Colombia, parte a Brasil y parte a Chile. ¿Cuándo? En 1990. Ese periodo del 85 al 90, donde lo hemos vivido, donde hemos tenido una hiperinflación, donde teníamos que hacer colas por todo, donde realmente todos los organismos multilaterales, llámese Fondo Monetario, Banco Interamericano, Banco Mundial, nadie quería darnos un centavo. Habíamos perdido totalmente la confianza del sector financiero internacional. Éramos un país paria, un país inelegible, y también, como en el caso de Corea, también a Corea lo calificaron en algún momento, Corea del Sur, como país inviable. En esa condición estábamos hace poquito, el 90. Ahí ya creo muchos de los que me están viendo ya podrían recordar donde teníamos colas. Colas y terrorismo, señor San Román, acuérdese, bien. Yo también me quedé sin casa, pusieron mi mochila bomba. Entonces, pasamos un episodio dramático. Y en ese momento llegamos a tener hasta 3 presidentes. El presidente Gonzalo, el presidente constitucional Máximo San Román y el presidente de la dictadura, que muchos de ustedes apoyaron, Fujimori. 3 presidentes. Estamos al borde de la desintegración. Pero ¿qué hicimos? Solamente ir con la realidad. Hablar con el fondo. Yo he estado con el Fondo Monetario, he estado con el Club de París, con el señor Trichet, he estado con Enrique Iglesias del Banco Interamericano, y solamente le pedíamos plazo para pagar nuestras deudas. Nuestro país es impresionantemente rico, que ha sido mal administrado, es verdad, pero que nos den plazo. Y gracias a eso, ¿no es cierto?, logramos hacer una negociación increíble. Primero pasamos el sombrero por todos los países amigos, conseguimos los $1.200 millones que era necesario cumplir con el Fondo Monetario, porque esa era la condición de los otros países para podernos ayudar, y nos ayudaron países amigos, conseguimos ese dinero, nos reinsertamos a la economía y empezamos a trabajar con condiciones mucho más razonables. Se hizo el ajuste traumático, que yo pensé que nuestro país estallaba en guerra civil en un primer momento, pero estoicamente aceptó ese ajuste de la economía, y lógicamente después arreglamos los principales dispositivos tributarios, principalmente con delegación de facultades y en democracia. Lastimosamente, ese proceso de crecimiento, donde le pusimos nosotros en democracia el piloto automático, provocó el golpe por la presencia de Montesinos, que también hizo la gran pandemia de la corrupción. Eso ha sido el gran legado. Nos ha desmoralizado nuestras Fuerzas Armadas, ha corrompido todos los organismos del Estado, y de esa etapa estamos tratando de salir. Pero, a pesar de que ha pasado esto, nos encuentra en buen pie.
Nunca el país ha tenido tantas reservas internacionales. Yo pensé que teníamos más de 80.000 millones de dólares en reservas. No, solamente tenemos 70.000. Pero ya es un dinero que lo que está utilizando el gobierno de Vizcarra para poder compensar, aliviar los tremendos efectos económicos que va todavía a ocasionar, todavía no se ha solucionado, que va a ocasionar esta pandemia y esta parálisis de todas las empresas. Entonces, hemos pasado muchas etapas. Para mí, haber pasado la etapa del 90, del 85 al 90 y del 90 al 2000, donde llegamos a ganar a un crecimiento cercano a China. Hemos estado cerca por el 12% de crecimiento. Y si seguíamos esa tendencia, estaríamos al nivel de China. Hoy estamos en 2%, pero estamos bajando. Lastimosamente esto nos va a golpear duro, pero tenemos un pueblo que ha resistido, como te digo, casos traumáticos y dramáticos, y hemos superado. Yo creo que esto, espero que si Dios nos da salud todavía, podamos seguir trabajando y hacer todo lo necesario para sacarlo adelante en nuestro país. O sea, repito, hay que aprender en este momento las nuevas tecnologías. Yo que era un poco reacio a ello, tenemos que acostumbrarnos a un cambio de vida radical. Tenemos que ser más austeros, una cosa, tenemos que saber administrar mejor nuestra economía, pero también tenemos que buscar cómo generar ingresos en una época además en la época del presente. Mi computadora tiene touch, mis máquinas que fabrico tienen touch, exportamos máquinas de touch. Entonces, la tecnología está a nuestro alcance. Perfecto. Sí, tal vez nos toca también hacer lo que en su momento hizo usted con el señor Iglesias, de ir a pedir plazos, ¿no? De repente nos toca a nosotros también como empresarios acercarnos también a los bancos y ver cómo trabajar de la mano para poder salir de esto. Aquí tengo un comentario con una pregunta asociada, y tengo unas preguntas más. Dice, en mi visita a Cusco, descubrí que efectivamente hay 3 conceptos en los que basaron los incas sus prácticas: cabeza, conocimiento; manos, trabajo; y corazón, amor hacia la naturaleza. ¿Cómo podríamos implementar estos conceptos a nuestros emprendimientos sin fallar en el intento? Yo lo he intentado muchas veces y tengo cientos, si no miles de seguidores extraordinariamente exitosos, Cintia. No tienes idea. Los más representativos, un vendedor ambulante de la esquina de Cárcamo con la avenida Argentina, en la esquina, en la callecita, en la vereda, vendía sus fierritos. Hoy día, poniendo en práctica esos 3 principios, tiene un local propio de 4 pisos, es un gran importador de herramientas de la más alta tecnología. ¿En qué? En ingeniería mecánica. No tienes idea, este chiquillo, que además es un petizo, porque los huancaínos, los de Huancavelica son chiquitines, visita, estoy yendo a Corea, estoy yendo a Alemania, estoy yendo a Japón, estoy yendo a Taiwán, soy representante, empezó comprando cositas pequeñas, y ahora es un gran representante y referente. Y él no es solo, él ha jalado a todos sus paisanos. No tienes idea cómo ha crecido esa zona en desarrollo industrial. Y cuando ves los puestitos, cuando ves, porque yo fui padrino de uno de ellos y los encontré en la fiesta todos, ¿qué pasaba? Que eran de la provincia, eran sus amigos, eran estos, y todos tienen negocio. Iguales son los de Unicachi, de los mercados de esos Unicachi. Yo he sido padrino de sus primeros mercados, de sus primeros locales. Les he llevado hasta parrillas porque me hacían padrino, y los serranos siempre tenemos la costumbre de dar algo y nosotros llevamos nuestro pollo, nuestra cosa, y hoy día son unos grandes empresarios de grandes conglomerados. Y así por el estilo, otro caso de un cargador de papas de la Parada, hoy es el mejor empresario productor agroindustrial y exportador de sus productos y maquila para otras fábricas, para otras marcas en el país. Entonces, son oportunidades que se deben presentar y espero que tratemos de convertir esta dificultad en una oportunidad. Y por eso es buenísimo tu iniciativa de traerlos a ellos, de educar, de capacitar, de mostrar ejemplos. Yo siempre soy partidario de decir piloto. Yo hago un piloto. No podemos solucionar el problema del país.
pero podemos solucionar el problema de un sector. ¿Dónde? En forma piloto, transformación de la basura en energía. Por ejemplo, ¿por qué no hacer una plantita piloto? Y demostramos, ajustamos y después masificamos. Igual puede ser en todos los sectores de mejoramiento genético, cultivo de pastos. No tienes idea de lo que he aprendido otros días en cultivo de pastos. Unos argentinos se han ido al Brasil y tienen miles de hectáreas y les están enseñando a criar ganado a los brasileños. Fíjate. Acá hay una pregunta adicional también, y dice, gracias señor San Román por compartir su experiencia. Ahora que estamos atravesando esta crisis financiera, ¿cómo podemos hacer para conservar a nuestros colaboradores? Ya no podemos conservarlos a todos. ¿Cómo podemos hacer para salir adelante sin tener que despedir a algunos y que ellos comprendan que eso es hasta que la empresa reflote nuevamente? Me imagino que también es algo que debe estar pasando usted con sus empresas. Claro, yo creo que esta también es una gran oportunidad para valorar lo más valioso que tiene un país, sus empresarios. Ya le preguntaron a Winston Churchill cómo veía al empresario. Entonces Churchill, el que fue el primer ministro de Inglaterra, con la sabiduría, yo soy muy seguidor de esas cosas cortas que transmitía, y le dice, muchos ven al empresario pequeño o grande como una gran vaca lechera que hay que ordeñar y ordeñar. Otros ven al empresario como un tigre feroz que urge matar, hay que liquidar. Es el populismo, es el socialismo, es lo que está destrozando nuestro país, que empezó con Perón en Argentina. ¿No? Hay que destruir, no sirve. Ahora mismo, Fernández está hablando de eso, es una pena escucharlos en esos temas. Pero dijo también Churchill, y no saben lo que verdaderamente es el empresario. Es un tremendo percherón. Percherón en Inglaterra es el caballo que jala carretas, un caballo, ¿no? Un caballo que tiene fuerza, que tiene músculo. Es un pobre percherón que hace todos sus esfuerzos para mover y trasladar una carreta muy pesada. Ese valor es de Churchill. Es el valor que le ha dado también Deng Xiaoping en la China y ha convertido a los chinos en millones y millones de empresarios. Entonces, yo creo que esta dificultad tiene que hacer entender, y ya lo está entendiendo, ya lo está entendiendo el gobierno, de que el dinero no es de ellos, es del Estado. ¿Y quién ha dado? Del Estado. Pero el Estado, ¿de dónde ha conseguido el dinero? Del aporte, de la contribución, de los impuestos, ¿de quiénes? Principalmente de los empresarios y también de la sociedad, lógico, al momento de comprar un insumo, ha pagado impuestos, esos impuestos se transfieren. Entonces, es el aporte de toda una población. Pero el principal gestor de la dinámica del movimiento, el principal gestor de puestos de trabajo permanentes es el empresario, pequeño, mediano o grande. Entonces, esta oportunidad debe ser motivo para que el pueblo valore el esfuerzo del empresario. Y efectivamente, tenemos una gran disyuntiva. ¿Qué vamos a hacer para poder retener a nuestros trabajadores? Para que no sufran tanto. En el caso nuestro, hemos decidido seguirles pagando en forma adelantada, si quieres, sus sueldos, porque no los podemos dejar sin salarios, porque sabemos que viven, esperan sus salarios semanal, quincenal o mensual. Entonces, pero ¿hasta cuándo? Ese es el tema, ¿hasta cuándo? Una empresa vive de sus ventas, vive de sus ingresos, y no hay ingresos, ¿con qué va a pagar? Entonces, el Estado ha tomado la decisión de apoyar en forma de préstamo con garantía del Estado para poder solventar y hacer que los empresarios no despidan rápidamente, sino los mantengan un tiempo más. Ojalá hasta que pasen los efectos de esta pandemia. Claro. Perfecto, acá tenemos, entonces, dicen, ¿no? Máximo a nivel general, el mensaje es aprovechar también estos días de encierro para capacitarnos, pero específicamente preguntan, como empresa familiar, ¿qué ventajas podemos encontrar en esta situación, en esta coyuntura? Y además dice, gracias por la charla, nadie mejor. Ya, ¿qué ventajas? Yo creo que es tremendamente ventajoso. Primero,
la ventaja de habernos reencontrado. Como yo he hecho que lo transmito a ustedes también, que la mejor inversión que podemos hacer es integrar a la familia. ¿Y qué forma tenemos de integrar a la familia? Integrar a la esposa en la actividad empresarial. Por eso es la parte. Y ella integra a sus hijos y irradia a nuestros hijos. Entonces, en nuestro caso, ayuda tremendamente a fortalecer esos lazos de confianza, esos lazos nos da tiempo para comentar. Es verdad que las esposas, en el caso mío también, supongo que la mayoría, como son las más proactivas, son las que llevan todo el peso de la preocupación. Nosotros somos más relajados, somos más pragmáticos, observamos, ayudamos en la medida, pero tampoco obstaculizamos. Yo creo que no es el momento de obstaculizar. Y también decir algo, no podemos llorar sobre leche derramada. No podemos. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a recuperarlo? O sea, lo que pasó, pasó. Hoy es el primer día de lo que podemos hacer. Hoy. No ayer. ¿Para qué? Ayer pasó. Entonces, el tiempo es irrecuperable. Entonces, yo creo que esto va a significar, y espero que me escuchen, una fortaleza para unir a la familia, unir a los hijos, unir con los nietos. Sería ideal que estuviéramos viviendo como un kibutz, como los israelitas, todos juntos, pero lógicamente estamos en nuestra casa, pero tenemos este medio de comunicación y todos los días nos llamamos, nos deseamos suerte, preguntamos por la salud de nuestros familiares. Es verdad. Y acá tengo una pregunta adicional, y con esta vamos a cerrar, que dice lo siguiente. Buenos días. ¿Cuánto crecerá la informalidad en las empresas después de esta crisis? Me refiero a que el hecho de sentirse obligados a pagar las planillas y liquidaciones durante una crisis hace pensar al empresario que estar alineado a la legalidad y formalidad en estos casos pone en riesgo la vida de la empresa. Esto me recuerda algo que me encargó el presidente, ¿no? Ver cómo poder ayudar a nuestros mercados para que se modernicen. Y al momento de hacer el estudio más profundo de los mercados, vemos que todos los mercados, o la mayoría de los mercados en el país, está privatizado, está en manos de sus comerciantes. Entonces, ¿cómo el Estado puede financiar un local? No, ese sería pues, un mal uso del dinero. Entonces, vi que por qué no ellos podían ser gestores de una cooperativa, de una organización social, aprovechando que ya están trabajando juntos. Entonces, era el tema del financiamiento, ¿no? Entonces, dije, ¿y a qué interés están consiguiendo? En esa época, 22%, 25%, 30%. Yo decía, ¿pero por qué? Y yo teniendo contacto con los organismos crediticios privados, porque tampoco se trata de arrimar todo el Estado, privado, dijimos, oye, ¿por qué tú me cobras 5% y le cobras a mis paisanos 30%? Ah, no, es que el problema es la cobranza. No tengo seguridad de que me puedan pagar el crédito. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que utilizar la habilidad. Fíjate, ¿qué hacemos? Si el Estado nos garantiza, como está haciendo ahora, fíjate, después de tanto tiempo hemos desaprovechado, si el Estado nos garantiza, nosotros le prestamos. Ah, el Estado. Entonces dije, no, el Estado no puede garantizar, pues, no, porque es dinero de todos. Pero podemos fortalecer los fondos de garantía, el FOGAPI, por ejemplo. Entonces empecé a hablar de FOGAPI, fui a hablar con Martín Nótiro, yo fui presidente también de FOGAPI, para fortalecer. Necesitábamos, para fortalecer, porque tenía poco dinero, los fondos de garantía pueden prestar o pueden garantizar hasta 10 veces su patrimonio. Entonces, en ese momento el patrimonio de FOGAPI era pequeño. Entonces, como el crédito iba a ser muy grande, una cantidad más o menos de unos 4.000 a 5.000 millones de soles, ¿no? Entonces, dije, no, oye, hablé con el ministro de Economía, hablé con el presidente, le dije, oye, ¿sabes qué? Necesitamos fortalecer el fondo de garantías. Y con el fondo de garantías le garantizamos los créditos, pero para garantizar el crédito vamos a exigir que sean empresas formales. Fíjate. Entonces, pero el crédito no lo vamos a pagar, no lo vamos a pedir al 30% ya. Que no sea el 7 o 5% que nos cobran, que sea 7, 8 o 9%, que los bancos aceptaron.
pero con esa garantía. Entonces, había la condición de fortalecer o crear más fondos de garantía para que puedan ayudarnos a administrar. Entonces, de esa forma, podíamos formalizar a los microempresarios. La mejor manera de formalizar a un microempresario es con el crédito, pero con el acceso al crédito. Porque los microempresarios, cuando yo, Irene, empezamos, pagamos hasta el 600% de interés al año a los agiotistas. Había una señora que nos prestó 100,000 soles, recuerdan esa vez, y me entregaron para la primera cuenta. Yo ilusionado recibí los 100,000. Me entregaron apenas 70,000 en efectivo y los 30,000 se cobraron por mes adelantado, la garantía de pago y no sé qué cosa. Acepté los 70,000 y pagué el interés del 600% por los 100,000. Pero eso nos permitió desarrollarnos, pero nos retrasó de repente, y eso es lo que retrasa a un gran sector informal. El sector es informal, ¿por qué? Porque tiene mucha agresión, recibe mucha agresión de parte de los organismos fiscalizadores del Estado. En esa época, cuando nosotros iniciamos, teníamos el Seguro Social, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de, el Senati, el municipio, y todos a fiscalizar, a buscar, y lógicamente estamos arrinconados. La única forma de trabajar era entrar las materias primas en las noches y salir en las madrugadas, porque tenías que correrte, porque si veías a una persona con su maletín delante de la puerta de tu taller, que trabaja la puerta cerrada, simplemente te da escalofrío, por lo menos tiembla, porque de repente es alguno de los organismos fiscalizadores. Yo creo que tenemos que combatir esa parte. No podemos hacer que nuestro pueblo sea un pueblo 70% informal. Tenemos que formalizarlo, pero hay que buscar las herramientas para formalizarlo. Y eso es el acceso al crédito, acceso a la capacitación, acceso a la transferencia de tecnología, que ese sí debe ser la función principal del Estado, y para eso tenemos que asignarle más presupuesto al sector de educación y formar mucho más carreras tecnológicas, porque nuestro país es rico en producción de recursos naturales, renovables y no renovables que tenemos en abundancia, subutilizado, y no lo utilizamos del todo para poderlo hacer crecer porque no tenemos los medios y la capacitación necesaria. Perfecto, muchísimas gracias. Yo voy a dar unas líneas de un poco resumen de todos estos conocimientos, esta información que nos han brindado, y les agradezco. Es como no solamente mantener la calma, sino esta capacidad para poder convertir las dificultades en oportunidades. Creo que siempre hay una luz al final del túnel, a veces es difícil verla, pero que nuestra habilidad, nuestro nivel de emprendimiento, somos moscas, pues. Entonces, y hemos pasado tantas cosas que vamos a poder salir adelante, pero con el esfuerzo de todos también. Ahí es un compromiso, como bien menciona, no solamente de la empresa privada, estamos hablando también de un compromiso de la sociedad civil, un compromiso del Estado, que creo que todos estamos, dentro de todo, dando nuestro mejor esfuerzo para poder juntos salir adelante de esto. Sobre todo, no solamente el acceso a la educación, que creo que una clave para el desarrollo de cualquier país es la educación, la capacitación, el apoyo a las empresas que hemos visto. Y creo que en esa circunstancia también el momento de aprovechar para reencontrarnos con los que más queremos. Creo que es un momento importante para ir combinando y la importancia de la familia también como motor dentro de cualquier emprendimiento. Y por otro lado, del mismo emprendedor, en seguir capacitándose, en buscar información, en mirar qué es lo que están haciendo también otros países, hacer lo que se conoce como el benchmark. Y trabajar como en el acceso a educación, crédito, tecnología. Creo que esos son uno de los elementos importantes. Yo quería cerrar también con este comentario que me han hecho llegar, Julio, que dice: muchas gracias por la charla, por la propuesta y la experiencia de un empresario experimentado del Perú profundo. Y creo que eso ha sido una de las cosas más importantes que hemos podido determinar acá, es ver en ese tipo de charlas, como las llamamos, de empresario a empresario, poder compartir, ok, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué podemos hacer? Y un mensaje de aliento, que a veces también es tan necesario en una circunstancia como la que estamos viviendo, con tanta incertidumbre, con tanta ansiedad, y que a veces nos sentimos que es un poco complicado, pero hay que buscar también otros elementos para poder crecer a nivel personal y profesional. Y es en ese sentido que aprovecho y yo les hago una invitación a todos ustedes para que se sigan uniendo a todas las actividades que estamos realizando de la mano Avantage con la Family Business School. Nosotros como Family Business School nos encargamos de
estar desarrollando ese tipo de actividades de empresario a empresario y también algunas otras con capacitación. Por ejemplo, la próxima semana tenemos una que se llama Cash is the King, que son algunas medidas para poder cuidar justo la liquidez durante el aislamiento social que tenemos. Así que los invitamos, les vamos a hacer llegar la invitación, la información. Y nada, nuevamente agradecer a todos ustedes por haberse conectado. Hoy jueves que comienza la Semana Santa, bueno, comienza el fin de Semana Santo, y a ustedes, la familia San Román, por sumarse y por darnos tanta información y compartir, como diríamos, abrirnos las puertas de su casa y poder compartir con nosotros este momento tan bonito de aprendizaje mutuo. Así que les agradezco muchísimo y espero verlos en una próxima oportunidad. Un fuerte abrazo para todos. A ti, Cintia, muchas gracias también, pero no te olvides que lo más importante también, no solo la educación, son el cultivo de valores morales y éticos que empieza en casa. Hay que fortalecer las familias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.